Para quien no lo sepa, para quien no esté familiarizado con el tema, John Wick es un héroe de acción de una saga de películas bastante reciente, tendrá 6 7 años, o mucho, 8 años la saga de películas, que va a estrenar esta semana, el viernes de esta semana, día 24, su cuarta entrega. Y por lo que dicen, seguramente la última, por lo menos en un tiempecito. Van a dejar descansar un poco el personaje. La mejor manera que tenemos de introducirnos en la ambientación en sí, yo creo que es emplear el mismo tipo de aproximación que hicieron directores y guionistas a la hora de plantearnos la situación. Y es centrándonos en el personaje de John Wick. Partimos de un mundo, de una sociedad que debe ser una suerte de calco de la nuestra, prácticamente igual que nuestro mundo normal, en la cual nos dejan entrever ciertos elementos de un submundo muy bien organizado, sumamente elegante, con una serie de características que permiten muy fácilmente detallarlo. Cuando ves, si ves un fotograma de una de las películas de John Wick, sabes que pertenece a esa saga de películas y no a otra saga de películas de acción con bastante facilidad. Entonces, el elemento principal alrededor del que giran todas estas películas es obviamente el nombre del protagonista, la figura de John Wick, el personaje interpretado por Keanu Reeves, y que yo creo que se ha ganado el cariño aún más de toda la gente después de defender la memoria de su perrete desde la primera película hasta la última, ¿no? Es un poco la gran venganza por el asesinato de un perrete. Todo bien, nada que objetar. La película, ya os digo, todas las películas se centran en la figura de John Wick, un asesino de la más absoluta élite, temido por todos, respetado por todos, y un poco más o menos la encarnación de lo que es el asesino definitivo, ¿no? Es un asesino retirado en un mundo que se rige básicamente por el éxito y el renombre, el honor, los contratos y la palabra dada, básicamente. Efectivamente es el que mandas a matar a Baba Yaga. Es el que mandas a matar al hombre del saco. Es más que un asesino, es el asesino de asesinos. Este buen hombre se retira y finalmente tiene que volver al negocio porque un individuo eh, pretende quedarse con su coche, le destroza la casa, le roba el coche y mata al perrete que se lo ha regalado su recién fallecida mujer. Todo para dar un poquito más de fuerza argumental, emocional, sentimental. A nosotros lo que nos llega de parte de la figura de John Wick es que vive con unos recursos increíbles, con una cantidad de dinero increíble, y nos empiezan a enseñar poco a poco ciertos recursos que pertenecen a toda esta ambientación y que son exclusivos de esta ambientación, y que son, por ejemplo, estas monedas. Estas monedas de oro, que son unas de las monedas que se sortean en el sorteo que termina este jueves, son las monedas que se utilizan para pagar servicios o elementos concretos dentro de esta sociedad de asesinos a la cual pertenecía John Wick y a la cual se reincorpora en cierto modo para vengar la muerte de su perrete, los destrozos de su casa y el robo de su coche. Este tipo de monedas se supone que se pagan por parte de los contratistas, de toda la gente, de la asociación, o de esa suerte ¿cómo decirlo? De conglomerado de asesinos, no sé, de nombre La Mesa o la Alta Mesa. Todo lo que pertenece a la Alta Mesa está más allá del control de estos asesinos, que no dejan de ser simplemente trabajadores, digamos. Por debajo de esa Alta Mesa está lo que ocurre debajo de la mesa, que es todo el ir y venir de contratos, todo el ir y venir de acuerdos, de pactos, de asesinatos. Sí, una sociedad organizada de asesinos, básicamente. Una SOA.
Y aún más por debajo de la mesa existe el Bowery King, una suerte de el rey de los mendigos, que tiene su propia organización pseudocriminal de asesinos que intenta subsistir al margen de la mesa, que la mesa tolera en cierto modo hasta que las cosas se tuercen. Bien, nuestro querido John Wick se reincorpora a esta sociedad organizada de asesinos, básicamente para vengar a su perrete. Y se incorpora a esta sociedad de asesinos porque él lo había dejado hacía no demasiado tiempo para empezar una vida desde cero, con lo que había conseguido ganar, con lo que tenía garantizado al lado de su mujer. Su mujer fallece, le deja este perrete y este es otro de los elementos curiosos, porque es muy curioso, alrededor del cual gira mucho de lo que ocurre en todo el universo John Wick, y es la figura de los perretes. Que dirás, pero qué chorrada me estás contando. En realidad tiene bastante sentido. No solamente es el detonante por el cual John Wick vuelve a la carga, sino que también es una especie de catalizador para cuando él readopta a otro perrete, un cachorte de pitbull, precioso, gordito. Digamos que es una manera de devolverle parte de la humanidad que ha perdido otra vez en el camino de ida, en el camino de venganza. De nuevo, vuelven a salir otra vez cuando en la tercera película necesita encontrar a una persona que precisamente adiestra perros, pastores malinois, creo, y siguen existiendo sus perretes. Su pitbull también vuelve a aparecer de manera bastante secundaria, bastante casi de complemento simpático en apenas 2-3 escenas en las que sale. Pero también aparecen las palomas, como otro elemento que no veríamos demasiado relacionado con toda esta ambientación y que en cambio sí que tiene muchísimo significado porque es el método que utilizan los mendigos del Bowery King para comunicarse entre sí, para llevarse información, para etcétera, etcétera, labores de espionaje y demás. Digamos que los perretes identifican un poco a la gente que está trabajando al margen de la mesa, las palomas identifican a la gente que trabaja muy por debajo y casi en contra de la mesa, y la mesa en sí no tiene ningún tipo de asociación animal que sepamos o que nos hayan evidenciado a lo largo de estas películas, pero sí que nos plantea esa dicotomía. Lo que pasa es que son tres elementos, pero no, esa separación entre tres tipos distintos de organización. Unos son los que viven al margen de todo, que se han retirado o que trabajan por su cuenta, otros que es la propia mesa, y otra gente que es la que trabaja para el Bowery King. Para seguir avanzando un poco después de esta pequeña aclaración, hay que recurrir también al otro grandísimo elemento alrededor del cual giran todas las películas. No es algo que se nombre solamente en una, sino que es algo genérico que aparece en todas y que tiene una importancia capital, que es la figura del Continental. ¿Qué es el Continental? El Continental es un hotel, una cadena de hoteles, mejor dicho, con varias sedes en todo el globo, que sepamos en las películas aparecen, o al menos se hace referencia a Los Ángeles, Nueva York, Marruecos, Marrakech, si no recuerdo mal, y Roma. Por lo menos esas cuatro se hace referencia a ellas. Creo recordar que alguien nombra en algún momento también una en Tokio, y es de suponer que todas las grandes capitales por lo menos de Europa y de Estados Unidos, tienen una sede del Continental. El Continental es el gran hotel de la Alta Mesa. El gran hotel que pertenece a esta asociación organizada de asesinos y cuyo cometido es el de llevar las operaciones burocráticas de la propia sociedad con toda la agilidad y eficiencia que cabe esperar. Por ejemplo, la de hacer correr la voz de los contratos que se extienden a nombre de cualquiera, de las recompensas que se ponen por la cabeza de determinados individuos, de la declaración de excomulgados, de excomunicado, la gente que deja de pertenecer a la sociedad y que por lo tanto puede ser libremente cazada por quien sea, porque ya no pueden ampararse en ningún tipo de protección.
Y además, el Continental sirve como refugio. Es un lugar inviolable, total y completamente sagrado. Es un sitio en el cual no puede ocurrir absolutamente nada violento, porque está prohibido por la mesa. Aquel que obviamente rompa una de estas normas, aquel que atente contra las instalaciones o contra alguien dentro de las instalaciones del Continental, automáticamente sufrirá un juicio, un proceso, y por lo general será declarado excomunicado y se le podrá cazar por cualquier asesino, y de hecho seguramente la mesa ponga un precio por su cabeza o alguien ponga un precio por su cabeza. Porque a fin de cuentas, congraciarse con la mesa, pues está muy bien también. La figura del Continental es muy importante en John Wick 1, muchísimo. En la segunda película vuelve a ser muy importante, sobre todo por el final. Intentaré no hacer muchos spoilers, pero me vais a tener que permitir que alguno caerá, seguramente. Y de nuevo vuelve a ser importante en la tercera porque el gerente del Continental de Nueva York, digamos que es el motor de todo el problema y a la vez parte de la solución de toda la película. O sea, creo que la inmensa mayoría de la película gira alrededor de la situación que se ha generado alrededor del Continental y la situación que la mesa le ha generado al Continental. En el Continental, en toda esta red de franquicias, digamos, de hoteles de lujo, de gran calidad, no solamente se tienen ese tipo de comodidades, sino que se ofertan otros tantos servicios, siempre pagados con estas moneditas, como por ejemplo el servicio de sastrería, obviamente con trajes diseñados para asesinos, con blindajes, con camuflajes, etcétera, etcétera. También un servicio de cartografía, pues si necesitan mapas para sus misiones, para sus objetivos, para sus encargos. Un departamento de sommelier, que en lugar de ser cata de vinos es cata de armas. Les presentan todo tipo de armas, variedades de armas, lo más top del top que os podáis imaginar. Obviamente, de nuevo, armamento que vuelve a pagarse y servicios que vuelven a pagarse con estas monedas, como prácticamente todo lo que importa, en cierto modo, dentro de la sociedad. Y ojalá, ¿tú te imaginas catando venenos? Bueno, si solo fuera el sommelier, igual era inmune ya a ellos. Y todos estos servicios los presta el Continental, ya os digo, a cambio de estas monedas y sin hacer ningún tipo de preguntas. Tú siempre y cuando respetes las normas y pertenezcas a esta asociación, pagando con este dinero, tienes acceso a absolutamente todos estos servicios. Todos, sin excepción y sin ningún problema. Cuando necesites y como necesites, porque además se supone que el hotel está pendiente de ti las 24 horas del día. Digamos que este es como el eslabón que une a los asesinos normales, a todo el grupo de asesinos, toda la asociación, con aquellos de los que dependen, que son la mesa. La mesa o la alta mesa, también la llaman en muchas ocasiones. En teoría, la alta mesa está compuesta por 12 individuos increíblemente poderosos que controlan todo lo que ocurre en el negocio suburbano, digamos, en el mercado negro, en todo lo underground que os podéis imaginar, en todo el mundo, y lo hacen siguiendo un estricto, muy estricto código de normas y de leyes que unos ciertos adjudicators, una especie de jueces inquisitivos, se encargan de hacer cumplir. La figura del adjudicator aparece particularmente en la tercera película de John Wick, que es cuando se presenta ante el gerente del Continental de Nueva York para decirle que las cosas no se han hecho bien y que por lo tanto se van a tomar acciones desde la mesa contra la delegación del Continental de Nueva York por haber apoyado a John Wick después de haber incurrido en una infracción de las normas que rigen tanto el Continental como la mesa. Como os podéis imaginar, la mesa está compuesta por 12 personas, pero tienen a su cargo cientos, si no miles de personas, obviamente profesionales del asesinato, sicarios, asesinos y demás gente que se gana la vida haciéndole daño y pupa a otra gente.
Y por lo tanto, enemistarte con la mesa suele implicar estar en gravísimos problemas. Y eso es muy interesante porque una de estas, la otra organización que os he comentado, Bowery King, está precisamente en contra de prácticamente todo lo que hace la mesa. Intenta mantener su propia red de informadores, su propia red de asesinos o de sicarios, siempre en los más bajos fondos, para intentar pasar desapercibidos y al mismo tiempo llevar su propio control de las cosas, o asegurarse de que no le involucran en el orden de las cosas que quiere la mesa. Tampoco son buenos, o sea, no os esperéis que sean buenos, porque no lo son igual que los otros, pero en lugar de fardando de dinero, fardando de coches, de locales, de trajes y de tecnología, pues todo lo contrario. ¿De acuerdo? Pero siguen siendo profesionales del asesinato. Toda esa gente que trabaja para el Bowery King, digamos que son como la antítesis de todos los que trabajan para la alta mesa. En cuanto a que donde los unos, digamos que se van pavoneando allá por donde van, como auténticos depredadores alfa, toda la gente que pertenece a la organización del Bowery King lo que hacen es intentar pasar desapercibidos. Por lo general son agentes de limpieza, mendigos, vagabundos, gente que vive en las alcantarillas o que se hace pasar por gente, vagabundos, que vive en las alcantarillas, etc. Digamos que es el ojo que vigila al otro que te vigila. Obviamente las rencillas y los conflictos entre la alta mesa y este Bowery King, este rey de los mendigos, son bastante comunes. Y eso nos lo han evidenciado unas cuantas veces a lo largo de estas películas. Y no sería de extrañar que en la cuarta película, por lo menos por lo que hemos podido ver en los trailers, hicieran algo más de hincapié en toda esta relación que hay entre una organización y la otra. Veremos cómo se desarrolla y qué papel tiene John Wick en todo esto, porque seguramente vayan por ahí los tiros. Y luego hay una tercera persona, digamos, si consideramos la alta mesa una persona, son 12, pero bueno, consideramos al Bowery King una persona, son muchos, pero el King es uno. Hay un tercer elemento, hay una tercera gran institución, y esta sí está por encima de absolutamente todo, que es, le llaman el hombre, el único, el individuo, él. Básicamente es aquel que le pone el anciano, aquel es el que le pone orden y por el cual se hace todo lo que hace la mesa. Es el que ha dictaminado las leyes, es el que las hace guardar, es el que las protege y es el que las puede alterar si lo considera oportuno. Por eventos que ocurren en John Wick 3 llegamos a conocer a este individuo gracias a una peregrinación, podríamos decir, que lleva a cabo John Wick para alcanzar la redención, el perdón de la mesa y poder volver a reincorporarse de alguna manera, para lo cual tiene que hacer un sacrificio de carne y sangre y consigue reincorporarse para luego poder defender el Continental ante el ataque de una mesa pues un poquito cabreada, porque le están quitando por abajo y le están quitando por arriba cosas que le pertenecen y un orden y un control que intenta o aspira a mantener de manera constante. Este individuo vive perdido en mitad del desierto, suponemos que sigue siendo el Sáhara, debe estar cerca de Marrakech. Muchas gracias SAS7A, muchas gracias por ese follow. Estamos hablando un poquito de John Wick, ¿vale? Se supone, en teoría, que vive cerca de Marrakech. Es donde podemos encontrarlo perdido en el desierto. En teoría no puedes encontrarle, solamente le encuentras si él quiere que tú le encuentres o si él te está buscando a ti. Y es una figura ciertamente mística, se le envuelve con mucho misticismo, lo vemos bastante poco, oficiar una especie de ritual, digamos, que tiene pinta de ser bastante antiguo y que tiene mucha relación por muchos elementos que no sabemos si prestados o porque hay guiños ocultos de alguna manera que no podemos confirmar, pero a mí me huele a por lo menos homenaje secreto
a cierta saga de videojuegos. Y gracias a eso se encamina de nuevo la tercera película en vistas a lo que suponemos ocurrirá en la cuarta. ¿A qué me refiero con esto de la saga de videojuegos? Efectivamente, Yamaracha. La gente, si habéis jugado alguna vez a Assassin's Creed, si habéis visto algún videojuego, algún gameplay, sabéis que son, bueno, por lo menos lo que se deducía de los primeros Assassin's Creed, era una sociedad de asesinos con un origen también en el desierto, suponemos, alguna región del desierto de África. Su emblema es una especie de AV con cuchillas, digamos, por hacerlo un poco genérico, ¿vale? Y es un icono que se repite muy parecido en muchos de los elementos que aparecen en estas películas. De manera no particularmente cantoso, de manera no particularmente llamativa. Siempre son pequeños gestos, pequeños guiños que nos pueden hacer pensar que en realidad no tienen nada que ver. Pero para aquellos que estén familiarizados con Assassin's Creed, pues igual les da el guiñito. El hecho de que para volver a reincorporarte de nuevo a la mesa y que más o menos se expíen tus pecados tengas que mutilarte precisamente el dedo anular, eliminarte una de las, dos de las falanges cortando el dedo anular, también es una manera de recordarnos al Assassin's Creed, en el cual todos los asesinos tienen amputadas esas falanges del dedo para que la cuchilla que llevan en la muñeca se pueda, digamos, ocupar ese lugar y terminar sus labores de asesinato. No deja de ser curioso, no deja de ser llamativo. Puede ser simplemente un homenaje, puede ser simplemente un guiño, pero hay muchas cositas que por lo menos te hacen... Bueno, pues a mí por lo menos, yo cuando lo vi en la película, pues hizo que se me alegrara un poquito el corazón porque vi que había unos guiñitos que podían significar algo más. Que tampoco ocurre nada si no lo significan. Pero por lo menos da la sensación de que hay una... como más entidad o más reflejo de todo esto, o por lo menos más guiños a todo lo que se ha querido transmitir con este tipo de sociedad de asesinos actual, en un mundo del cual no sabemos absolutamente nada más allá de lo que se nos va dejando caer casi como perlitas en cada una de las películas. Y ese es uno de los elementos importantes de los que quería yo hablar hoy, una vez hecho el repaso por estos pilares de las películas. Y es hablar de todo el universo como tal, de cómo se ha planteado el que conociéramos estas películas y nos adentráramos en el universo que nos han querido traer de una manera increíblemente sutil. En ningún momento nadie se ha parado a explicarnos, salvo tal vez un poco en la tercera película, pero tampoco demasiado, ¿qué mundo es este? ¿Cómo es este mundo? ¿Quién rige este mundo? No hablamos, en ningún momento se habla de política. En ningún momento ocurren acontecimientos que podamos relacionar con nuestra línea temporal. Se nombran ciudades muy concretas para elementos muy determinados. Las profesiones, las armas, los personajes... Todo mantiene una estética muy coherente. Como si fuese... un mundo omnicomprensivo en el cual todo ocurre dentro de lo que nos están contando y hay muy poquito de fuera que nos pueda llegar a importar, y si hay algo fuera que nos importe nos lo traen para algo muy concreto, como es por ejemplo cuando John Wick entrega el rosario a una figura casi parece materna. Es un rosario especial con unas características especiales perteneciente a otro tipo de asociación mafiosa. Como también hemos visto que ocurrirá en John Wick 4, también hemos visto un par de escenas que seguramente también tengan relación con esta otra entidad mafiosa. También sabemos que hay yakuza o entidades mafiosas de otro tipo. No sabemos hasta qué punto relacionadas con la mesa, pero sí que hasta cierto punto subyugadas de alguna manera a la mesa. Comentáis por el chat que en realidad está ambientada en el universo de Wanted. Tampoco me extrañaría. La peli de Fassbender, bueno, podría ser peor.
La saga Yakuza en ese aspecto. Sí, sí, sí. Sí, porque todo gira alrededor de la mafia. Lo que pasa que en nuestro caso, en el caso de la película de John Wick, las películas de John Wick, todo gira alrededor de la mesa y de las relaciones que tienen tanto los miembros de la mesa con los asesinos como los asesinos entre sí. Todo lo que se nos dice a lo largo de estas películas viene, ya os digo, contadito con cuentagotas. Eso sirve, por lo menos, como escritor o como creador de mundos, para ir despertando la curiosidad del espectador. Si nos volcaran toda la información de golpe, si el contenido de las 3 películas que hemos visto hasta ahora nos lo hubieran soltado de golpe, no hubieran conseguido arrastrar a la misma cantidad de gente o la misma cantidad de ilusión que haciéndolo como lo han hecho. Cuando se ve la primera película sin tener ni idea de nada de todo lo demás, te quedas intrigado por la cantidad de elementos tan característicos de esta saga concreta que ya se nombran en esa película. Ya ves el Continental, ya ves la figura de John Wick, de Baba Yaga, el peso que tiene, vemos la aparición de las monedas, vemos infinidad de características muy concretas de esta ambientación de las cuales no sabemos absolutamente nada. Y cada promesa de una nueva película nos da el cierto aliciente de que igual se pueda explorar un poquito más. Igual que la estética, por ejemplo, de las señoras, jóvenes, mujeres que se encargan de retransmitir todo el contenido que publica el Continental. Es una estética bastante retro en muchas de sus características. Se utiliza mecanografías, se utiliza teléfonos de clavijas, están cubiertas de tatuajes por todas partes, pero con un sistema visual que recuerda a una suerte de años 50 distópicos, con una estética muy años 50, pero con una vueltecita de tuerca que lo hace. Es muy fácil de identificar cuando lo ves. Y es increíblemente carismático. Entonces, construye mucho contando muy poco, jugando con que la gente quiera saber más. Entonces, cualquier perlita que vaya soltando, pues se agradece mucho y obviamente engancha un poquito más, como un pequeño cebo que te van trayendo, y a mí me convenció desde el primer momento y yo creo que no he sido el único. Hola Donna, sí, hoy tenemos musicote porque tenemos puesto el temita John Wick y todos sabemos que la música que pone va por ahí. Como guionista, Keanu, yo, a ver, también he leído lo de la primera. Es posible que la primera sí, en las otras yo creo que ha supervisado más que aportar como guionista. Creo. Eso sí, su implicación es absoluta, vaya. Claro, tener que revisar. Yo no lo sé exactamente, pero no me extrañaría por el grado de implicación que tiene este hombre en todos sus proyectos. No hay nada más que ver los vídeos de entrenamiento intensivo que tanto él como, ojo, Hal Berry en la tercera, en Parabellum, se pegó una paliza muy interesante, no solamente como para dar bien ese rol de asesina, sino con las labores de entrenamiento de los 2 pastores malineses. Ojito, ojito, que ahí hay mucho tema también. Tampoco me extrañaría que hubiera puesto todo el dinero de la producción de las películas, pero ni un poquito. Vale, y nos queda un elemento del que hablar de esta maravillosa conjunción que es la saga de John Wick. Y es la figura del marcador. El marcador nos aparece en la segunda película. Es un elemento que sirve para sellar un pacto de sangre entre asesinos. Es un elemento muy, muy temido por los propios asesinos, porque implica que alguien, una vez te concede un favor poniendo su parte de este marcador, puede exigirte cualquier favor en el futuro y se espera de ti que lo cumplas. El hecho de no cumplirlo incurriría en graves sanciones por parte de la mesa. El hecho de cumplirlo
puede ponerte en una muy mala situación. Y es básicamente darle a un potencial enemigo un poder sobre ti en un momento dado. Sin duda, el origen de estos marcadores no tenía absolutamente nada que ver con esto, sino con el poder controlar a los asesinos entre sí. No creo que en un principio este tipo de marcadores, este tipo de acuerdos, tuvieran que estar extendidos entre asesinos, sino más bien entre asesinos y la mesa. De modo que la mesa pudiera pedir favores concretos a determinados asesinos, a cambio que después los asesinos pudieran intentar pedir favores concretos a la mesa. Porque siempre hemos visto que la relación es total y completamente descendente. La mesa, de hecho, el anciano le puede decir lo que quiera a la mesa le puede decir lo que quiera al continental, y la mesa y el continental le pueden decir lo que le dé la gana a los asesinos. Resulta un poco extraño que los asesinos tengan el poder suficiente a través de estos marcadores como para mandar sobre otros asesinos. También puede haber sido una simple evolución de algo que se hiciera de palabra y que la propia organización decidiera instrumentalizar de alguna manera. Porque si hemos visto que algo les gusta a la mesa es llevar las cosas muy controladas. Por escrito, por mecanografía, con archivos electrónicos, como sea, pero tenerlo todo increíblemente controlado. Porque cuando se trata de barajar las cantidades de dinero y los perfiles que tienen determinados individuos, efectivamente, Atila, conseguir mantener el orden dentro de su institución es poco menos que clave en poder mantenerlo, el poder perseverar, el poder mantenerse con el status quo alcanzado y no perder, no echar pasos hacia atrás y por supuesto evitar que se desmande de cualquier manera. Por eso considero que los marcadores son un elemento muy importante de toda la ambientación, porque dan un poder a los asesinos que de otra manera no podrían tener. Y en cierto modo, aparte de obligaciones, se les da una serie de libertades que tampoco tendrían de no ser por la existencia de este cacharrito tan guay, que además tiene un pinchito por aquí arriba. En esta no, tiene un pinchito por aquí arriba para que puedas dejar tu marca de sangre en este hueco de aquí y luego se complete con el otro. Efectivamente, burocracia, que es algo que les gusta muchísimo. Lo que hemos visto hasta ahora de toda la ambientación de John Wick es esa ambientación basada en nuestro mundo, en la actualidad, más o menos. Obviando tema pandemia, no se ha hecho absolutamente ninguna referencia al respecto, pero sí es un universo tomando nuestra realidad y dándole ese girito, esa vuelta, para que los asesinos estén tan extendidos, para que la mesa tenga el poder que tiene, para que el anciano exista en su paraíso desértico particular y para que nos puedan convencer con una historia que es ciertamente original dentro de partir de grandes clichés, porque no nos están vendiendo la luna, pero nos han montado una ambientación que nos han vendido de una manera tan sutil que engancha. Y engancha porque la trama es fácil, pero es accesible, es rápida, es inmediata, que es algo que a día de hoy mucha gente también pide, que es que las tramas sean inmediatas, que no me des vueltas, que no me ralentices la acción si lo que me estás vendiendo es acción. Y además consiguen engancharte con esas pequeñas perlitas que te van dejando para que te interese la metatrama, lo que hay detrás de lo que estás viendo. Porque tú estás viendo a John Wick matar asesinos que están intentando acabar con él. Pero en el fondo lo que estás viendo es cómo se vertebra toda una organización en un mundo que se parece más o menos al nuestro y que te deja ver pues, un montón de detalles increíblemente currados, trabajados y originales que hacía mucho que no veíamos en cine de acción. Cine de acción que además nace sin ninguna pretensión, o sea, lo habréis visto en IMDb y demás. La primera película, John Wick
1 nace de pretensiones cero. Contar una historia de venganza con el asesinato de una mascotita. Yo la primera vez que vi el trailer creía que era coña. Luego ya vi que de coña nada, que esto iba muy en serio. Y con un presupuesto relativamente bajo. En una película de acción sin más. O sea, no tenía más pretensiones que esas. Pero se hizo muy bien. La idea era muy buena. La implementación fue muy buena. Y la implicación de los personajes, o sea, de los actores, es maravillosa. O sea, tenemos a Daniel Dafoe, tenemos a Keanu Reeves. No recuerdo cómo se llama el actor que hace de Tarasov, del malo. Tenemos al actor que hacía de Theon Greyjoy. Son actores con un cierto bagaje, con una importancia, con unos rostros reconocibles y fácilmente apreciables, seguibles. Pero no tenía pretensiones y fue un auténtico pelotazo. Fruto del cual hemos tenido segunda, tercera y el viernes, la veremos, cuarta entrega. Hombre, es que dedicándose a lo que se dedica, ya me dirás tú, ¿sabes? Te matan al cachorrito, te reviento. Ya estaría. Así que eso es más o menos lo que yo creo que podemos sacar con lo que sabemos de momento de nuestro querido John Wick y del universo al cual pertenece John Wick, la mesa, el Bowery King y todas sus múltiples moneditas. Hasta ahora.